¿Te ha pasado que entras a una habitación y olvidas por qué estás ahí? ¿O que un nombre muy familiar, de pronto, parece haberse borrado de tu cabeza? No estás solo. Y lo que vas a escuchar podría cambiarlo todo. A los 85 años, estuve a punto de perderme en esa niebla. Creí que era el principio del fin. Pero encontré una manera de pelear, sin pastillas ni promesas vacías. Solo con alimentos reales. Rutinas sencillas. Y la convicción de no rendirme. En este video voy a contarte, desde la experiencia y desde la ciencia, los 5 alimentos que me devolvieron la claridad, la presencia y las ganas de seguir aprendiendo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué este mensaje puede ser justo lo que alguien que amas necesita escuchar. Así que compártelo, porque a veces, una historia real puede ser la chispa que enciende otra memoria. Decidí probar. No esperaba mucho, pero algo cambió. Poco a poco, mi mente empezó a sentirse más clara. Dejé de olvidar dónde había puesto las cosas. Empecé a recordar conversaciones con más detalle. Y lo más hermoso, volví a sentirme presente. Volví a sentir que mi mente me pertenecía. En este video quiero compartir contigo los 5 alimentos que empecé a comer cada día y que, combinados con pequeños cambios en mi rutina, transformaron completamente mi memoria y mi forma de vivir. No soy médico, pero sí soy testigo de lo que estos alimentos han hecho por mí. Además, te hablaré de lo que la ciencia dice al respecto para que tú mismo puedas decidir si quieres intentarlo también. Esto no es una promesa vacía. No hay soluciones mágicas. Pero sí hay decisiones pequeñas, diarias que pueden cambiarlo todo. Dime en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video. Me encantará leerte. Todo empezó con pequeñas cosas. Al principio, eran detalles que podía justificar fácilmente. Es normal, me decía. A todos se nos olvidan los nombres de vez en cuando. Pero luego empecé a notar que no era solo de vez en cuando. Era más seguido, más profundo. Recuerdo la primera vez que no supe dónde había dejado las llaves. Busqué durante casi una hora, revisé los bolsillos del abrigo, la cocina, el baño, incluso dentro del refrigerador. Al final, estaban en mi mesita de noche, justo donde las dejaba cada noche. Me reí, claro. Pero por dentro, algo se encendió. Una pequeña alarma. Luego vino la repetición. Empezaba a contarle a mi nieta una historia de cuando era joven y ella me miraba con una mezcla de ternura y paciencia. Abuelo, me decía, ya me la contaste ayer. Yo sonreía, pero por dentro me dolía, porque no me acordaba. No tenía ni idea de haberlo dicho antes. ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que iba a decir y no tener idea de haberlo dicho ya? Empecé a evitar conversaciones largas. Me daba miedo perder el hilo, quedarme en blanco a la mitad de una frase. A veces olvidaba qué día era. O abría el cajón de la cocina sin saber qué estaba buscando. O me encontraba en una habitación sin recordar por qué había ido allí. Pero lo peor no eran los olvidos. Era la sensación de estar desconectándome poco a poco de mí mismo. Como si las piezas que formaban mi identidad comenzaran a soltarse. Mi memoria no era solo una función más del cuerpo. Era mi historia, mis decisiones, mis afectos. Era yo. Y sentir que se me iba escapando era como ver a alguien que amo alejarse sin poder detenerlo. Sentí miedo. Miedo de convertirme en una carga, de olvidar los rostros que amo, de olvidar quién soy. También sentí vergüenza, porque a nadie le gusta parecer confundido o fuera de lugar. Así que empecé a callarme, a fingir que todo estaba bien. Y eso fue aún peor. Me hizo sentir solo. Fue en ese momento, cuando creí que no había mucho por hacer, que decidí intentarlo todo. Porque aunque la ciencia diga que el deterioro cognitivo es parte del envejecimiento, yo quería pelear. No para ser quien era a los 30, sino para seguir siendo yo, aquí y ahora. Y todo empezó con un cambio simple.
Uno que parecía pequeño, pero que lo cambió todo. La visita al médico, lo que me dijeron sobre mi memoria. Cuando por fin decidí dejar de fingir que todo estaba bien, pedí una cita con mi médico de cabecera. No fue fácil. Uno siempre quiere pensar que puede con todo, que no necesita ayuda. Pero llegué a un punto en el que sabía que no podía seguir así. La niebla mental, los olvidos, esa sensación de estar desconectado ya no eran momentos aislados. Eran parte de mi día a día. El doctor me recibió con la amabilidad de siempre. Me hizo varias preguntas, revisó mis antecedentes. Me hizo pruebas simples de memoria, atención, lenguaje. Yo respondí lo mejor que pude, pero en algunas preguntas me quedé en blanco. En otras, respondí lento. Él no se alarmó, pero tampoco me dijo lo que quería escuchar. Me explicó que no tenía signos claros de Alzheimer ni de demencia avanzada. El diagnóstico fue algo que hasta suena suave: deterioro cognitivo leve. Me dijo que es común en personas de mi edad y que no necesariamente avanza, pero que tampoco hay una cura. Las recomendaciones fueron las de mantenerme activo mentalmente, hacer crucigramas, leer más, conversar con otras personas. También me sugirió algunos pasatiempos nuevos, como aprender algo que nunca hubiera intentado antes. Me habló de la importancia de dormir bien, de moverme un poco todos los días, de reducir el estrés y, por supuesto, de estar atento por si los síntomas empeoraban. Le pregunté por medicamentos. Me dijo que existen, pero que en mi caso no los recomendaba. Los efectos secundarios pueden ser fuertes y sus beneficios, según sus palabras, a veces no son tan claros como nos gustaría. Salí del consultorio con una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque no era una enfermedad más grave. Frustración porque en el fondo sentí que esto es parte de envejecer y hay que aceptarlo. Pero yo no quería conformarme con mantenerme activo y cruzar los dedos. Quería encontrar algo más. Quería sentirme mejor, no solo mantenerme. No buscaba milagros, solo claridad, memoria, presencia. Esa sensación de estar realmente aquí, ahora. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. No me puse a buscar remedios mágicos ni curas imposibles. Empecé por lo más básico: lo que comía. Si lo que comemos afecta todo nuestro cuerpo, ¿por qué no habría de afectar también el cerebro? Esa pregunta fue el inicio de un camino que poco a poco me devolvió lo que creía el descubrimiento. El primer alimento clave que cambió todo. Una tarde, sin buscar nada en particular, me topé con un video de una neuróloga jubilada que hablaba sobre el envejecimiento del cerebro. Decía algo que me quedó: lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, también alimenta tu mente. Y si eliges bien, puedes ayudar a tu memoria a mantenerse más tiempo contigo. Eso me dio curiosidad. Empecé a leer artículos, ver charlas, buscar estudios. No estaba buscando fórmulas mágicas, sino ideas prácticas. Y entre todo lo que encontré, un alimento aparecía una y otra vez como un poderoso aliado de los arándanos. Los arándanos, esas pequeñas frutas que durante años pasé por alto en el supermercado. Resulta que están cargados de antioxidantes, especialmente unos llamados flavonoides, más precisamente, antocianinas, que son las que le dan ese color azul oscuro tan característico. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, que es uno de los principales factores que dañan nuestras neuronas con el paso del tiempo. Según un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, las personas mayores que consumieron arándanos diariamente durante 12 semanas mostraron mejoras notables en su memoria a corto plazo y en su capacidad de aprendizaje. Otro estudio de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, encontró que una dosis diaria de jugo de arándanos mejoraba la función cerebral y el flujo sanguíneo al cerebro en adultos mayores. Esto no se trata solo de una moda. Hay ciencia detrás. Y lo mejor es que no necesita suplementos caros ni preparaciones complicadas. Solo un puñado al día. Así que decidí probar. Compré una caja de arándanos frescos y durante varias semanas los comí cada mañana, mezclados con yogur natural o solos, como un pequeño ritual.
¿Y qué pasó? Al principio no noté mucho, pero hacia la segunda semana algo empezó a cambiar. Me sentía más despierto por las mañanas, menos torpe al recordar lo que tenía que hacer. Esa niebla mental, esa sensación de estar un poco desconectado, empezó a disiparse. No fue como encender una luz, fue más bien como si las luces que estaban bajas comenzaran a subir de intensidad poco a poco. Lo más curioso es que no solo mejoró mi memoria, sino también mi ánimo. Me sentía más dispuesto, más presente, como si algo dentro de mí se hubiera reactivado. Ese fue el comienzo. Un simple fruto, pequeño, discreto, pero con un gran impacto. Y a partir de ahí supe que tenía que seguir explorando, porque si un solo alimento podía hacer eso, ¿qué pasaría si sumaba más aliados? Mi nueva rutina alimenticia, así empezó el cambio. Cuando decidí tomarme en serio el tema de mi memoria, entendí que no bastaba con comer bien de vez en cuando. La clave estaba en la rutina, en lo que haces todos los días sin fallar, porque lo que haces con constancia es lo que termina transformando tu cuerpo y también tu mente. Así que empecé por lo más va el desayuno. Antes mi desayuno era una taza de café y si acaso una galleta, nada más. Pero empecé a cambiarlo por algo que realmente alimentara mi cerebro. Lo primero que hice fue integrar los arándanos a diario, no como un extra, sino como parte central del desayuno. Mi desayuno típico ahora es un yogur natural sin azúcar, con una buena cucharada de semillas de chía, una pizca de nueces picadas, un puñado generoso de arándanos. A veces también le agrego media banana madura que aporta energía rápida y potasio. Todo esto me toma menos de 5 minutos prepararlo, pero la diferencia en cómo me siento es enorme. Lo importante fue establecer un horario fijo. Me levanto todos los días a las 8 de la mañana, incluso los fines de semana, y desayuno antes de las 8:30, nada de posponerlo ni de esperar a tener hambre. Comenzar el día con este tipo de alimentación no solo me mantiene saciado, sino que me da claridad mental. Durante toda la mañana empecé a notar que ya no tenía esos lapsos donde me quedaba en blanco. Las palabras me salían más fácil, las ideas venían más rápido. Incluso cosas pequeñas como recordar en qué página dejé el libro la noche anterior o dónde había puesto las llaves dejaron de ser un problema. Una mañana, por ejemplo, me llamó mi nieto para pedirme el número de teléfono de su mamá porque había perdido el contacto en su móvil. Antes me habría quedado en silencio, buscando entre papeles, o habría espérame un momento que lo busco. Pero ese día no fue así. Sin pensarlo, le dicté el número de memoria. Lo había recordado sin esfuerzo, como en los viejos tiempos. Ese momento me marcó, no porque fuera un gran logro, sino porque me hizo dar cuenta de que estaba recuperando algo que pensaba perdido para siempre. Y lo mejor es que no fue por una pastilla ni por un tratamiento costoso. Fue por una rutina sencilla, natural, diaria. Por supuesto, no fue solo el desayuno. También empecé a cuidar lo que comía a lo largo del día. Menos azúcar, menos pan blanco, más vegetales, más grasas saludables. Pero el punto de partida fue esa primera comida del día. Ahí comenzó todo. Y si tú estás pasando por algo similar, si notas que tu mente ya no funciona como antes, no subestimes el poder de una rutina alimenticia bien pensada. Puede parecer algo pequeño, pero puede marcar una diferencia enorme. Segundo alimento, el protector del cerebro silencioso. Después de ver los efectos de los arándanos, sentí que iba por buen camino. Pero sabía que un solo alimento, por poderoso que fuera, no podía hacer todo el trabajo. Así que seguí investigando. Leí más, vi entrevistas con neurólogos, nutricionistas y expertos en longevidad. Un patrón volvió a la grasa saludable era fundamental para el cerebro. Fue entonces cuando descubrí el alimento que se convirtió en mi segundo gran aliado. El aguacate. Sí, el aguacate. Ese fruto verde cremoso que durante años había visto como algo de lujo o solo para ciertas recetas. Resulta que es uno de los protectores más silenciosos pero potentes del cerebro. El aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y mantienen nuestras arterias limpias y saludables. ¿Por qué esto es importante para la memoria?
porque un cerebro bien irrigado es un cerebro que recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar bien. Además, contiene vitamina E, que es un antioxidante natural, y potasio, que ayuda a regular la presión arterial. Todo esto reduce el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. Incluso hay estudios que sugieren que las personas que consumen aguacate de forma regular tienen mejores niveles de atención, concentración y velocidad de procesamiento mental. Yo comencé con medio aguacate al día, no más. A veces lo ponía sobre una tostada de pan integral con unas gotas de limón. Otras veces lo mezclaba en una ensalada con tomate, cebolla, un chorrito de aceite de oliva. Incluso aprendí a hacer un batido con aguacate, plátano, un poco de leche vegetal. Sano, cremoso y sorprendentemente delicioso. Lo que más me sorprendió fue que no pasaron muchas semanas antes de que mi familia empezara a notar un cambio. Un día, mi hija me: papá, te veo más despierto últimamente. Como más alegre, más claro. Y mi nieta, que antes se frustraba porque yo me olvidaba de los cuentos que le contaba, me abrazó después de una historia y me: te la acordaste toda. Fue en ese momento que supe que no estaba imaginando cosas. Había una diferencia real. El aguacate no fue una cura mágica, pero sí una herramienta poderosa. No solo sentía que mi mente estaba más ágil, también mi ánimo. Era menos irritabilidad, menos olvidos tontos, más ganas de conversar, menos de salir a caminar, de leer un libro sin perder el hilo. Y lo mejor es que no es caro. No hace falta comerlo todos los días. 3 o 4 veces por semana es suficiente. Pero hay que ser constante, porque lo que cuidas hoy es lo que protege tu mente mañana. Así fue como el aguacate, este protector silencioso, se ganó un lugar en mi rutina. Y con él descubrí que el camino hacia una mente más clara no está hecho de grandes decisiones, sino de pequeños hábitos que, con el tiempo, lo cambian todo. El cerebro necesita grasa. La buena. Tercer alimento clave: durante años tuve miedo a las grasas. Me habían enseñado que todo lo que era graso era malo. Que subía el colesterol, que te hacía ganar peso, que había que evitarlas a toda costa. Así que por mucho tiempo las eliminé de mi dieta. Lo que no sabía es que, al hacerlo, también estaba dejando a mi cerebro sin el alimento que más necesita para funcionar bien. Porque el cerebro está hecho en gran parte de grasa. Y para que se mantenga joven, activo y lleno de conexiones saludables, necesita recibir las grasas correctas. Fue ahí cuando empecé a incluir el tercer alimento clave en mi rutina: los frutos secos. En especial las nueces y las almendras. Las nueces son, en muchos sentidos, el alimento perfecto para la mente. No solo tienen forma de cerebro, sino que contienen ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitamina E, magnesio y polifenoles. Todos estos compuestos trabajan juntos para proteger las neuronas, fortalecer las conexiones sinápticas y mejorar la comunicación entre las células del cerebro. Las almendras, por su parte, son ricas en grasas monoinsaturadas, proteínas y minerales esenciales. Son como un combustible limpio que el cerebro puede usar para rendir mejor, especialmente cuando uno va acumulando años. Recuerdo que al principio me parecía extraño que algo tan pequeño pudiera tener tanto impacto. Pero lo noté. Con el tiempo, empecé a recordar más cosas de mi infancia. Fechas exactas, conversaciones con mis padres, olores de la cocina cuando era niño. No es que nunca hubieran estado ahí. Es que ahora era como si mi mente pudiera volver a encender las luces de esas habitaciones del pasado. Una mañana, mientras hablaba con mi nieto, recordé sin pensarlo el nombre completo de mi maestro de 4º grado y luego una canción que cantábamos en clase. No fue un esfuerzo, simplemente salió, como si el recuerdo hubiera estado esperando a ser llamado. Eso para mí fue un regalo. Empecé a tomar un pequeño puñado de frutos secos cada día. Nada exagerado. Unas 5 nueces, un puñado de almendras. A veces los mezclo con yogur natural o los como merienda de media mañana. Son fáciles de llevar, no necesitan preparación y me han dado una claridad que, honestamente, no esperaba recuperar a esta edad.
Y algo más, dejé de tenerle miedo a la palabra grasa. Aprendí que no se trata de eliminarla, sino de elegirla bien. Mi colesterol está mejor que nunca, mi energía subió y esa niebla mental que a veces sentía por las tardes desapareció. El cerebro no quiere dietas extremas. Quiere equilibrio, nutrición y constancia. Y si algo me ha enseñado esta etapa de mi vida es que nunca es tarde para empezar a darle al cuerpo y a la mente lo que realmente necesitan para seguir brillando. Cuarto, lo dulce que sana. A veces creemos que cuidar la salud significa renunciar al placer. Que para sentirnos bien tenemos que dejar de disfrutar. Pero con el tiempo descubrí que eso no es del todo cierto. Hay cosas dulces que no solo alegran el paladar, sino que también nutren el cuerpo y el cerebro. Por mucho tiempo evité lo dulce. Me daba miedo el azúcar, los picos de energía seguidos por el cansancio, la sensación de culpa después de comer algo que me gustaba. Pero un día, mientras leía un artículo sobre salud cerebral en adultos mayores, me encontré con algo que me llamó la atención: el chocolate amargo. No cualquier chocolate, no el que está lleno de leche, azúcar y aditivos. Hablaban del chocolate amargo con al menos 70% de cacao como un auténtico alimento para el cerebro. El cacao puro contiene flavonoides, que son potentes antioxidantes. Estos compuestos mejoran el flujo sanguíneo al cerebro, reducen la inflamación y protegen las neuronas del daño causado por el estrés oxidativo. En otras palabras, ayudan a que el cerebro se mantenga más joven, más despierto y más resistente. Además, el cacao estimula la liberación de endorfinas y serotonina, esas sustancias que mejoran nuestro estado de ánimo. Es como si al comer un poco de buen chocolate el cuerpo se relajara y el ánimo se elevara. Y eso, en mi experiencia, también ayuda a recordar más, a estar más presente, a conectar mejor con lo que sucede a nuestro alrededor. Empecé comiendo un cuadrito pequeño después del almuerzo. Un pedacito, no más. Lo dejaba derretirse en la boca, sin apuro. Era un momento que me regalaba a mí mismo cada día. Y con el tiempo, empecé a sentir el cambio. Menos ansiedad por la tarde, más enfoque cuando leía, más entusiasmo cuando me sentaba a escribir recuerdos en mi cuaderno. Pero lo más lindo fue una tarde en casa con mis nietos. Habíamos preparado una merienda. Fruta, nueces y unos cuadritos de chocolate amargo. Nos sentamos juntos en la terraza. Ellos me hacían preguntas, yo les contaba historias. Y en un momento, sin pensarlo, les relaté un cuento que mi madre me contaba cuando yo era niño. No lo había recordado en años. Ni siquiera sabía que aún lo tenía guardado. Y sin embargo, salió de mi boca, palabra por palabra, como si alguien hubiera encendido una linterna dentro de mi memoria. Ese día supe que no estaba solo recuperando recuerdos. Estaba recuperando momentos, emociones, vínculos. Por supuesto, hay que tener cuidado. No todo lo dulce es sano. Evito los productos industriales llenos de azúcar. No tomo refrescos ni como pasteles comerciales. Pero un poco de chocolate amargo o incluso una cucharadita de miel natural en mi infusión se ha convertido en parte de mi rutina. Y no solo por el sabor. Lo hago porque me ayuda a sentirme vivo, lúcido, presente. Así entendí que el placer no está reñido con la salud. A veces lo dulce, si se elige bien, también puede sanar. Quinto alimento, el más poderoso de todos y el más simple. A lo largo de mi vida he escuchado hablar de alimentos exóticos, suplementos milagrosos, dietas nuevas cada mes. Todos prometen juventud, memoria, energía. Pero después de tantos años, he aprendido que a veces lo más poderoso no viene de lo raro o costoso. Viene de lo simple. De lo que está ahí, al alcance de todos, pero que por alguna razón no valoramos lo suficiente. Ese fue el caso del quinto alimento en mi camino: el agua. Sí, así de sencillo. Agua. Puede sonar decepcionante para algunos, pero te aseguro que cuando empecé a tomar agua de forma consciente y suficiente, mi mente dio un salto que no esperaba. Porque resulta que el cerebro, para funcionar bien, necesita estar hidratado.
El agua no solo transporta nutrientes, también elimina toxinas, regula la temperatura, mantiene las conexiones neuronales activas y mejora el flujo de sangre al cerebro. Antes era de esas personas que solo tomaban agua si sentían sed. Un vasito aquí, otro allá. A veces pasaban horas sin que me diera cuenta de que no había bebido nada. Y claro, por las tardes me sentía cansado, me costaba concentrarme, las palabras se me trababan y pensaba que era la edad. Pero no era solo la edad. Era deshidratación. Entonces decidí cambiar. Empecé cada mañana con un vaso grande de agua al despertar y luego otro antes del desayuno. Durante el día llevaba conmigo una pequeña botella y me aseguraba de tomar sorbos con frecuencia, aunque no tuviera sed. No hizo falta mucho tiempo para notar la diferencia. Empecé a pensar más claro, a recordar nombres con más rapidez, a leer sin tener que volver a la misma línea una y otra vez. Sentí mi mente más despierta. Incluso mi estado de ánimo mejoró. Menos confusión, menos irritabilidad, más ganas de hablar, de escribir, de aprender. Y el agua, además, potenció el efecto de los otros alimentos, porque sin una buena hidratación, el cuerpo no puede absorber bien las grasas buenas, las vitaminas del aguacate, los flavonoides del cacao. Todos necesitaban un entorno adecuado para funcionar y el agua les dio ese terreno fértil. También la combiné con infusiones suaves, como el té verde o el romero, que además aportan antioxidantes. Pero la base siempre fue la misma: agua limpia, fresca, natural. A veces, lo más poderoso es lo que damos por sentado. No tiene sabor espectacular ni se vende como algo milagroso. Pero sin agua, nada en nuestro cuerpo, y especialmente en nuestro cerebro, puede funcionar bien. Hoy, si me preguntas cuál ha sido el alimento que más ha transformado mi claridad mental, mi energía y mis ganas de seguir aprendiendo, te diré sin dudarlo el agua. Porque es la base, es el principio de todo. Y lo mejor de todo es que está ahí para ti, para mí, para todos. Cambios que no esperaba más allá de la memoria. Cuando empecé a hacer estos cambios, lo único que quería era recuperar mi memoria. Recordar nombres sin tener que hacer esfuerzo, no olvidar dónde había dejado las llaves, poder seguir una conversación sin perderme a mitad de camino. Pero lo que ocurrió fue más profundo, más transformador de lo que imaginaba. Porque estos alimentos no solo despertaron mi mente, despertaron algo dentro de mí que llevaba tiempo dormido. Primero, noté que mi ánimo cambió. Antes, había mañanas en las que me costaba levantarme. No tenía ganas, me sentía apagado, como si cada día fuera igual al anterior. Pero con el tiempo, me empecé a sentir más animado, más curioso. Me levantaba con una energía nueva, con ese cosquilleo que uno siente cuando tiene algo por hacer, algo por descubrir. La fatiga mental también empezó a disminuir. Antes, después de leer un poco o ver las noticias, sentía que la cabeza me pesaba, como si mi mente se cansara más rápido que mi cuerpo. Pero eso cambió. Empecé a leer libros enteros de nuevo, sin necesidad de releer cada párrafo. Volví a escribir en mi cuaderno. Mis pensamientos fluían con más claridad. Y el sueño, qué maravilla. Durante un tiempo, dormía mal. Me despertaba varias veces en la noche, me costaba volver a dormir y por la mañana me sentía más cansado que antes de acostarme. Pero al cambiar mi alimentación, al hidratarme mejor, al incluir estos alimentos ricos en nutrientes reales, mi descanso mejoró. No fue inmediato, pero fue constante. Ahora duermo más profundo, más tranquilo. Me despierto renovado. También empecé a notar que el estrés y la ansiedad que a veces me acompañaban sin razón aparente, empezaron a alejarse. No desaparecieron por completo. Después de todo, sigo siendo humano. Pero ya no gobiernan mis días. Me siento más estable, más en paz. Y lo más lindo de todo esto es que volví a conectarme con el mundo. Empecé a participar más en conversaciones, a interesarme de nuevo por lo que pasa a mi alrededor, a recordar cosas que podía compartir con los demás sin temor a equivocarme. Incluso me animé a aprender cosas nuevas.
Hace poco tomé un pequeño curso en línea sobre historia que disfruté como un niño. La memoria fue el primer motor, pero los beneficios llegaron mucho más lejos. Porque cuando cuidas tu mente, cuidas también tu espíritu. Te abres al presente, vuelves a vivir. Y eso, a cualquier edad, es un regalo. Lo que aprendí después de todo, a los 85 años pensé que mi tiempo de lucidez se estaba acabando. Que era normal olvidar nombres, perder el hilo de una conversación, quedarme en silencio sin recordar por qué había entrado a una habitación. Pensé que era el principio del fin. Que la mente, como el cuerpo, iba apagándose poco a poco. Pero lo que no sabía es que también podía volver a encenderse. No fue de un día para otro. No fue magia, pero fue real. Al principio, me bastaba con recordar que había comido al mediodía. Luego empecé a encontrar palabras con más facilidad, a hilar ideas sin esfuerzo, a conversar sin quedarme atrás. Un día me sorprendí resolviendo un crucigrama entero sin ayuda. Otro día recordé el número de teléfono de un viejo amigo sin haberlo visto escrito en años. Y lo más hermoso fue que recuperé algo más que la memoria. Recuperé mi confianza. Empecé a sentirme vivo de nuevo, con ganas de aprender, de leer, de tener charlas largas con mis nietos, de reírme sin olvidar el motivo, de compartir anécdotas sin perder el hilo, de escribir mis memorias con claridad y orgullo. Y todo comenzó con algo muy cambiar lo que ponía en mi plato. No hablo de una dieta milagrosa. No hay secretos mágicos ni soluciones instantáneas. Lo que encontré fue un camino. Un camino hecho de alimentos reales, constancia, agua, curiosidad y el deseo profundo de no resignarme. Porque eso es lo más importante, no resignarse. Si tú también estás notando que te cuesta recordar, si a veces sientes que tu mente está nublada o más lenta, no lo aceptes como inevitable. Empieza con un cambio. Uno pequeño, uno que puedas sostener. Agrega un alimento bueno a tu día. Toma más agua. Deja que tu cerebro respire otra vez. Yo lo hice a los 85. Y si tú tienes 60, 70,90 o más, también puedes hacerlo. Lo que aprendí es que nunca es tarde para despertar la mente. Nunca es tarde para cuidarse, para recuperar claridad, para sentir esa chispa otra vez. Tal vez no volvamos a ser quienes éramos a los 20, pero sí podemos volver a sentirnos vivos, atentos y presentes. Mi historia no es única, es una posibilidad y está ahí también para ti. ¿Y tú, has notado cambios en tu memoria últimamente? Tal vez te cueste encontrar algunas palabras, tal vez olvides pequeñas cosas del día a día. O quizás simplemente sientas que tu mente ya no funciona como antes. No estás solo y lo más importante, no estás sin opciones. Hoy te compartí lo que a mí me funcionó. No porque tenga la verdad absoluta, sino porque sé lo que se siente mirar al espejo y qué me está pasando. Y también sé lo que se siente volver a sonreír cuando de pronto recuerdas algo que creías perdido. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los qué alimentos comes tú para cuidar tu mente. ¿Has hecho algún cambio en tu dieta que hayas notado? Y por favor, dime desde qué país me estás viendo y cuántos años tienes. Me encantará leerte. Tu historia puede inspirar a alguien más, así como otras personas me inspiraron a mí cuando más lo necesitaba. Y si este video te ayudó, compártelo. Mándaselo a ese amigo, a ese hijo, a esa persona mayor que a veces siente que ya es tarde para mejorar. A veces todo lo que alguien necesita es un poco de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.